Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo con gusto. Sean bienvenidos a nuestro mundo, sean bienvenidos a este espacio donde tenemos la firme intención de que nos acompañen a los distintos lugares, tanto naturales como históricos, y que tengan algún significado para nuestra cultura. Sean bienvenidos. El día de hoy quiero que nos acompañen a una entrevista para conocer a uno de los grandes personajes y, por supuesto, promotor de que nuestro municipio, de que nuestra sociedad tuviese un elemento simbólico y cultural por el cual se destaca. En este caso tenemos entonces, el día de hoy nos encontramos con el ingeniero Leonardo Llamas. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, muchísimas gracias pues por permitirnos el acceso a tu oficina. Primeramente pues platícanos, ¿quién es Leonardo Llamas? ¿Cuántos años de servicio, ingeniero? ¿Cuál ha sido pues tu función dentro del municipio? Porque finalmente debo comentarles que Leonardo Llamas pues en este momento funge como el director del plantel CECITE de aquí de nuestro querido San Diego de la Unión. Y pues finalmente esta institución, una institución de nivel medio superior, siempre es el parteaguas entre la niñez, la formación de la niñez, la adolescencia y el paso a la juventud, porque una preparatoria siempre es preparación para que nuestros jóvenes se inserten a la vida social. Por tanto, entonces, la función de una preparatoria es esencial, es primordial dentro de una comunidad y más en nuestro querido San Diego. Platícanos cuántos años de servicio, quién eres, cómo estás, platícanos. Okay. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Leonardo Llamas Rosas, de profesión soy ingeniero civil. Tengo 27 años ya aquí en el CECITE Guanajuato, desde que se le llamaba CECITE, en un principio así se le llamaba. Y 7 años estuve como docente y desde el 2001 a la fecha como director del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato, ahora conocido como CECITE, porque comentar que a nivel nacional prácticamente en todos los estados de la República hay CECITES, por eso ahora nomás es CECITE. Sí, lo homologaron. Sí, en el logo es el mapa de la República Mexicana con un electrón a un lado por la parte científica y tecnológica. Sí, claro. Y orgullosamente el estado de Guanajuato es el que tiene más planteles a nivel nacional y el que tiene más alumnos también a nivel nacional, el CECITE Guanajuato. Y pues como todas las gentes que tuvimos la oportunidad de salir fuera a tener una profesión, porque antes no había educación media superior aquí en San Diego de la Unión, pues salimos y regresamos a nuestra tierra natal, a nuestro pueblo, y pues como muchos profesionistas vimos la oportunidad en el área docente, a pesar de que no somos docentes de profesión, de dar algo hacia la juventud sandieguense, y heme aquí después de 27 años aquí en el colegio ahora como director. Ajá. Y con muchas satisfacciones de mis egresados, por eso siempre los tengo en estas fotografías, y esos son pocos. Sí, claro. Alrededor de 3,000 alumnos han egresado del colegio, y pues seguimos aportando, impulsando la educación y bienestar de San Diego de la Unión. Sí, qué bueno. En breves palabras. Sí, muchísimas gracias. Sí. 20 años se dicen fácil, pero es toda una trayectoria y por supuesto todo un compromiso, todo pues una responsabilidad en la parte formativa. Y sí, como dices, estas imágenes que tenemos aquí de contexto, de fondo, pues son solamente algunas muestras de la cantidad de estudiantes que han pasado por este lugar. Exactamente. Sí, muchísimas gracias, ingeniero. Como señalamos pues en algunos otros videos, este video forma parte de un conjunto de entrevistas que estamos generando en función de rescatar el acervo cultural de nuestro municipio y por supuesto dar reconocimiento a quien reconocimiento merece. En este momento pues, ingeniero, platícanos de quién fue Antonio Llamas Álvarez en nuestro municipio. Antonio Llamas Álvarez fue un sandieguense con mucho amor a su pueblo. De hecho, he de contarte que él, cuando estuvo en la primaria, nos contaba que en aquellos tiempos duraban hasta la edad de 15 años, era como cursar la primaria y la secundaria. Y cuando él sale, pues recibe un reconocimiento de excelencia. Y su director en ese momento ya lo contrata para que se vaya de maestro
a la ciudad de Cerritos en el estado de San Luis Potosí, y pues ya decía, sí me voy, pero pues el amor a sus padres y a su familia, a sus hermanos y sobre todo a su pueblo, pues lo hizo desistir de irse a Cerritos de maestro ya de primaria, a la edad de unos 15 años escasos tenía mi padre. Ajá. Y qué bueno que no se fue, porque si no, no estaría yo aquí. Entonces, yo lo recuerdo como una persona con mucho amor, sí, claro, hacia el pueblo, sobre todo hacia la niñez y juventud, sí, claro, de nuestro municipio, que puedo decir es mi señor padre, sí, y yo lo recuerdo de esa manera. Sí, claro. Estas palabras, pues, que pues, son en este momento de un hijo orgulloso de su padre, pero que no son solo de él, es el sentir de la comunidad sandiguense, del pueblo sandiguense. Se le recuerda como un gran hombre, un gran, prácticamente un hombre de vocación hacia la música, hacia los jóvenes, hacia los niños. Y entonces, pues prácticamente estamos diciendo que los músicos, los grandes músicos que han salido de aquí de nuestro municipio, son gracias pues al apoyo de tu padre, de tu señor padre. Entonces, ese orgullo, este sentimiento, este aprecio que tenemos por Antonio Llamas, pues es prácticamente pues colectivo, lo compartimos en la generalidad, ¿verdad? Gracias. Platícanos en qué año supiste, cuándo nació tu padre, cuál era el contexto en el cual nace tu papá. Okay, sí. Mi padre nace el 5 de julio de 1922. He de comentar que el próximo año estaríamos celebrando como familia Llamas el centenario del nacimiento de mi señor padre. En un San Diego, pues de las anécdotas que me contaba, pues él era su casa es ahí en la parte del centro, allí enfrente del jardín, ahí tenía su casa, vivía con sus papás, Anastasio y Leonor, que eran sus papás, 3 hermanos, 2 hermanos y una hermana. Pues la verdad, una situación pues muy humilde, sí, como toda la gente en ese momento y pues todavía esa situación que se vive aquí en nuestro pueblo. Un pueblo donde los servicios eran muy escasos. Sí, claro. Por ejemplo, el agua venía de la presa a través de un canal y llegaba a la parte de arriba, allá por donde está el lienzo charro, que decíamos los lavaderos, y ahí era la distribución hacia las casas. Ajá. También no había energía eléctrica, era a base de la iluminación, a base de las famosas bombillas de gas o aceite, y que precisamente esto me lleva a la situación de que ellos llevaban serenata a las muchachas. Entonces era un San Diego pues, con una luz mortecina, y sí, él me platicaba de lo del sereno, a las 11 y sereno, donde había una persona que iba y prendía y apagaba la iluminación del San Diego, pues un San Diego todavía en sus calles pues en su mayoría de tierra, en lo mejor empedrado, un San Diego muy bonito. Sí, claro. De hecho, por ahí tenemos algunas fotos de cuando se está construyendo el santuario y las diferentes etapas. Un San Diego donde pues todavía era irse de paseo a lugares aquí típicos, como le decíamos aquí en aquellos tiempos, el campo de tiro, sí, la presa, la peña alta. Esos eran los lugares que él me comentaba, y donde el centro pues llegaba hasta la cancha del DIF. Eso era todo el San Diego, sí, de ese tiempo, y le tocó en esos momentos estar en su nacimiento. Así es, sí. Y efectivamente, pues esta estampa que aquel ingeniero nos hace, pues de un San Diego, y comparándolo con las condiciones o la situación en la cual ahora nos encontramos, pues de verdad que ha crecido. San Diego ha crecido de la misma forma, pues se ha posicionado, ya tenemos pues ahora prácticamente todos los servicios, claro. Muchas de nuestras calles pues ya están pavimentadas, sí. Siguen estando los lugares a los cuales visitaba el ingeniero Antonio, el músico, el maestro Antonio Llamas. Por supuesto ya en condiciones pues por supuesto ya distintas, pero finalmente aquí tenemos, ¿verdad? Exacto. En el momento en el que dice la Iglesia Católica, parte este gran personaje a la casa del padre, ingeniero, ¿qué recuerdas? ¿Qué hubo? ¿Cuál era el contexto?
Pues es un sentimiento de tristeza en un momento de festividad, de mucha alegría, porque él muere el 26 de diciembre del 2009. Prácticamente el Navidad la pasamos todavía con él, pero al otro día falleció. Y una cosa pues muy curiosa es de que uno de sus hermanos, Amador, que es más grande que él, ajá, también estaba en una situación de gravedad. Ajá. Él muere el 25 y mi padre muere en la madrugada, a las 2, 3 de la madrugada del 26. O sea, un hermano y otro, o sea, algo, coincidencias, sí, no sé. Porque igual, duros, ¿no? Sí, la gente decía, bueno, murió Antonio o murió Amador, porque pues sí, era algo como los dos hermanos con un lapso de horas fallecen, pero pues bueno, es triste porque pues son momentos de mucha alegría, la Navidad y todos sí, esos momentos, y es cuando pues de repente pues yo veo cuando ando en otros lugares o aquí mismo como de repente pues uno está alegre y todo porque está con la familia celebrando las fiestas navideñas y de repente aquí se oye el repicar de las campanas, el famoso doble, que quiere decir que alguna persona ha fallecido, y es ese contraste entre la alegría y el dolor y sufrimiento que en esos momentos algunas personas están pasando. Entonces esa fue la sensación de ese momento cuando murió mi señor padre en diciembre. Una situación bastante triste porque es tiempo pues de convivencia, es tiempo de unidad, es tiempo de estar juntos, y de repente pues viene la situación de los golpes, dos hermanos en la familia, bastante fuerte. Diferencia de horas. Así es, sí. Muy bien, ingeniero, platícanos cuáles fueron pues las principales acciones de tu señor padre hasta el momento. Mira, pues se dicen muchas cosas, muchas personas me dicen, por ejemplo, el fundador del grupo Lince fue formado por tu padre. Y así muchas historias de personas que me dicen, es que en el momento en que yo estaba en la primaria, iba el maestro Llamas y nos enseñaba a tocar, nos enseñaba a cantar, era una persona bastante alegre. ¿Qué nos puedes comentar de las principales obras? Pues yo creo que en la parte donde se le conoce más por la parte de la música, pues fue precisamente el enseñar a los jóvenes. Él trabajó en la primaria, Cápsula Miranda. Ajá. De hecho ahí es donde inicia él en la parte docente. Ajá. Principios de los 60, como maestro de música. Sí, claro. Y pues él sin tener ningún fundamento en música, o sea, no, en la docencia, o sea, él conocía el instrumento y todo, pero así conocimiento de cómo transmitir, que los muchachos aprendieran y todo, pues, se le fue dando pues de manera innata, porque logró hacer, yo creo que él, si no mal recuerdo, hizo la primera estudiantina aquí en San Diego de la Unión, cuando ya también se crea la secundaria Carlos Obregón en el 68. Ajá. Mi papá es de los que inician también a dar clases de música. Y en los primeros 2, 3 años nos contaba que ningún maestro cobró. Así es. Porque era un inicio de una escuela, era la primera escuela secundaria aquí en San Diego de la Unión. Y entonces, pues con la firme convicción de seguir adelante y apoyando a la juventud en ese momento, a los chicos que iban a secundaria, pues él también se da y empieza a formar la estudiantina. Sí, claro. con varias, pues, muchachos de la edad de secundaria, entre 12 y 15 años. ¿Qué más? Bueno, aquí eso es en toda la parte musical, pues sí, enseñó a muchas personas que ahora tienen agrupaciones musicales, y a muchos que por gusto querían aprender algún instrumento, la guitarra. Yo le decía a él, bueno, pero si usted nunca en el piano, ¿cómo le hace para enseñar a alguien en el piano? Y sin embargo, había alumnos que lo estaban enseñando en el piano, sí, claro, en la batería. Bueno, traía pues ya en la sangre esa parte, porque tanto de la parte materna como paterna son de
cuna musical, entonces ya en los genes ya lo traía, esa gran facilidad para enseñar y que aprendieran los muchachos, pues yo creo que se dio en muchas generaciones y pues me da mucho gusto, la verdad, cuando escucho pues a los de las agrupaciones que le den el reconocimiento, o aquellos que sin ser de un grupo lo recuerden a él por haberles enseñado. Y aquí ya fuera del municipio, él estuvo también en la rondalla magisterial aquí del estado de Guanajuato. Entonces ahí una persona conocida aquí también de San Diego de la Unión lo invitó a formar parte de la rondalla magisterial y se fueron hasta Tijuana y ahí estuvieron en los Juegos Magisteriales, tiene su reconocimiento y una medalla. Entonces estuvo tanto en la parte local aquí en San Diego de la Unión, pero también en la parte nacional. Sí, también ya grande de edad, yo creo que unos 60, 65 años, se fue a la Ciudad de México a continuar estudiando más, al Instituto Nacional de Bellas Artes, al IMBA, también estuvo allá un tiempo. Entonces fue una persona que también, a pesar de tener solamente la primaria, pues le siguió estudiando, entonces yo creo que esas son las cosas que me acuerdo en este momento que realizó mi papá. Sí, muchísimas gracias. Hasta aquí entonces tenemos un hombre ejemplar que pese a las condiciones siempre hacemos hincapié de que las condiciones únicamente nos dan elementos para que nosotros iniciemos, pero no es el contexto, sino es la persona misma la que bajo cualquier situación o condición puede salir adelante. He aquí un ejemplo pues fehaciente de este esfuerzo, de este buscar, y además pues también con la situación de que si un conocimiento, si un aprendizaje no se comparte, corre el riesgo de que muera con nosotros y se pierde. Nadie va a saber que ese aprendizaje se está ahí. Y como ejemplo de vida entonces tenemos aquí a este gran personaje, Antonio Llamas Álvarez, que luchó, se esforzó, se preparó, pero que además con ese cariño, con ese amor que le tenía a los niños y a los jóvenes, los enseñó. Decimos sin principios pedagógicos, pero poco a poco la naturaleza y ese gusto, esa pasión, le fue generando esas habilidades para ser un excelente docente, ¿verdad? Exacto. Muy bien. Ingeniero, platícanos cómo era tu papá en persona, porque pues lo conocemos, pues es conocido por ese gran don de enseñanza, por ese gusto por la música en persona, porque finalmente antes de ser docentes somos personas. Claro. ¿Cómo lo recuerdas? No, pues a mi papá, yo recuerdo mucho que en la parte de la docencia era una persona muy rígida, de un carácter muy fuerte. La verdad que quien quería aprender tenía que aguantar la rigidez con la que él enseñaba, porque siempre decía que él quería la excelencia en todos sus alumnos y todo. Pero lejos de esa persona en casa, pues era un padre muy amoroso a pesar del tiempo, porque estoy hablando de los años 60, 70, donde todavía era muy complicado que un padre se acercara a un hijo, que lo abrazara, que le dijera te quiero. Expresar sus emociones. Y sin embargo mi padre, yo lo recuerdo como un padre amoroso que me dejó tantas enseñanzas y de manera particular a la hora de la comida era un lugar muy especial para nosotros como familia, porque nos reuníamos todos, mi mamá, mis hermanos. Ajá. Y ahí él nos contó muchas anécdotas de San Diego. Era una persona muy alegre, en las fotos se ve muy serio, muy rígido, pero era una persona con un sentido del humor muy grande, y yo creo que de manera particular yo lo heredé de él cierta parte, porque él siempre sacaba el chascarrillo, el estar contentos a pesar de las situaciones que nosotros también vivimos de pobreza, porque mi familia también vivimos muchas carencias, pues él siempre trató de buscar el lado en el cual sus hijos, hijas y su esposa estuvieran lo más agradable a pesar de las condiciones. Entonces
yo lo recuerdo como una persona muy agradable, con mucho amor hacia su esposa y hacia sus hijos e hijas. Sí, así claro. Recuerdo a mi padre en persona. Sí, claro, claro. Y también que nos llegó a dar nuestros... A la usanza. Sí, a la antigua usanza, sí. O sea, nos pasábamos y pues sí nos llevó a dar claro. Un cinturón de esto que tenía y... Sí, sí también como papá, así güey, era rígido también. Sí, y qué bueno, fíjate que ahora muchas generaciones, por ejemplo, pues se quejan que a veces los papás son fuertes de carácter, pero fíjate que, por ejemplo, pues yo alcancé parte de esta formación, yo estoy muy contento porque gracias a esas formaciones somos lo que somos, claro, ¿verdad? Claro que sí. Gracias a que en un momento pues, nos dieron alguna nalgada, decimos una nalgada pedagógica, ¿no? Claro. Y gracias a ello pues estamos donde estamos, ¿no? Exactamente. Y pues sí, es a la usanza, así se usaba y sí, efectivamente, fíjate que era poco la expresión por parte de los padres para con los hijos. Yo recuerdo que mi madre lo único que hacía era peinarme, tenía un poco de más cabello yo, ¿no? Lo único que hacía era peinarme, pero lo recuerdo con tanto cariño, pues, que dice, yo estoy agradecido finalmente, qué bueno que me corrigieron. Exactamente. Qué bueno que nunca había dinero, pero nunca me dijeron que no. Entonces yo agradezco infinitamente que me hayan dado mi libertad, finalmente, pues es apoyo, eso es apoyo también. Sí, efectivamente. Muy bien, ingeniero. Algo que recuerdes, alguna anécdota, algo significativo de tu papá. Pues mira, anécdotas a mí, bueno, a todos mis hermanos, como te decía, a la hora de comer, de desayunar, de cenar, él nos contaba mucho de lo que había pasado en San Diego. A mí yo creo que algo que sí me dejó así muy marcado fue la parte de su infancia, en el cual él decía, a la edad muy chico, de 5 años, él inició su instrucción musical con gentes aquí de San Diego. Y me decía que en alguna ocasión, en el movimiento de la Guerra Cristera, entre el 26 y el 29, 1926-1929, como su papá también era músico, él iba y le detenía la partitura musical, las notas, o como no tenía atril, entonces el pequeñito iba, entonces que en una de esas ocasiones pues hubo un enfrentamiento de los federales con los cristeros aquí en uno de las comunidades de San Diego, y que llegaron con una carreta con 4 o 5 cuerpos, los federales, y cercaron el jardín pues muy pequeño todavía, en el kiosco estaba tocando su papá, y ahí era un domingo, me lo recuerda, y me dice que pues cercaron ahí, y a ellos, a los músicos, los obligaron a bajar a los cuerpos de los cristeros. Y era así como un escarmiento también. Ahí frente a la presidencia había unos árboles grandes, y también me di cuenta que ahí llegaron a colgar a personas. Entonces son de las anécdotas que me dicen, eso vivió mi papá en su infancia. Esas son de las anécdotas que yo recuerdo. Y ya otras no de ese tipo. Quiero comentar también que pues mi papá, el otro oficio que tuvo fue el de la sastrería. Sí, nos contaron. Un sastre. Yo creo que la gente de aquellos tiempos, los señores, todos tuvieron en algún momento una prenda, un pantalón, un traje, un saco. De hecho, cuando yo me caso en el 92, él me hizo el traje, mi papá, entonces tenía su sastrería. Y no, hombre, pues ahí en la sastrería se juntaba mucha gente de su época, y mientras él estaba ahí haciendo los cortes, cosiendo, estaban mucha gente de la época de él platicando. Les gustaba mucho ir ahí con él, era como un espacio para interactuar entre los amigos y un todo. punto de reunión. Sí, entonces yo lo recuerdo mucho porque yo muy chico pasaba y ahí estaban los señores platicando. Yo creo que siempre tuvo él la apertura con los jóvenes, los chicos, pero también con las personas de su edad y más grandes de su edad, para escucharlos. Yo creo que por eso también lo seguían mucho, porque él
él los escuchaba. Ajá. Dice él, a lo mejor yo no les daba ningún consejo ni nada, pero con el hecho de que ellos de escucharlos y también pues muy respetuoso. Sí, yo claro. recuerdo que por aquellos tiempos sí había un señor que tenía algunas situaciones mentales y toda la gente pues lo agredía, los chamacos y todo, pero con mi papá siempre se acercó él bien, porque a los demás pues, se ponía agresivo el señor, pero sí, con él bien. Entonces sí, conoció a mucha gente de aquí del pueblo. Ajá. También al poeta José Cárdenas Peña, sí, que lleva la biblioteca, uno de los grandes poetas. También pues hacían la bohemia ahí, sí, literaria, sí, poesía, música. Ajá. Sí, yo creo que San Diego de la Unión, pues bueno, dicen que todo tiempo pasado fue mejor, ¿verdad? Pero no, pues muchas anécdotas. Así es. De contarme cómo era el San Diego de aquellos tiempos, pues sí es remontarse a una edad, pues ya, que ya los muchachos y la juventud actual, pues no ni siquiera se imagina de cómo era, pero sí, muchas anécdotas de mi papá y la verdad, pues tenerlas, pues es significativo también para mí, y yo igual las comparto con los chicos y con ustedes, sí, obviamente, que están en este momento aquí. Sí, muchas gracias. Hasta aquí entonces tenemos un gran hombre que no solamente era músico, que no solamente fue docente, sino también fue un gran sastre aquí en el municipio. En otra de las entrevistas hablamos del señor José Cárdenas Peña, que efectivamente pues sí nos hicieron alusión a lo que ya nos platicas de la situación de cómo convivían, cómo se juntaban, hacían las tertulias. Sí. Y pues esta forma pues y estos personajes nos permiten ver que nuestro municipio ha sido muy rico en personajes sobresalientes. A veces son poco conocidos, o en la mayoría de las ocasiones son poco conocidos, sí, por nuestra misma sociedad, incluyendo los espacios de haciendas, toda la parte histórica del estado es muy desconocida. Sin embargo, San Diego de la Unión ha sido muy prominente con personajes destacados. Por ejemplo, José Cárdenas Peña fue inclusive agregado cultural en Francia por la UNESCO. Entonces, un gran personaje, pero aquí en San Diego muy poca gente tiene conocimiento de esa situación, ¿verdad? Muy bien. Ingeniero, platícanos cómo se le recuerda, cómo los sandieguenses debemos recordar a tu padre. Pues yo creo que como lo recuerdan, y yo la verdad agradezco porque bueno, yo como hijo, ¿qué puedo decir, verdad, de mi señor padre? Lo máximo, pero yo creo que el hecho de que por ejemplo, la Casa de la Cultura, sí, tenga el nombre de mi señor padre, pues es algo muy significativo. Sí, claro. Que él nunca, creo que siempre estuvo así como que no. O sea, siempre igual cuando le dijeron y todo, él decía que no se sentía merecedor de ese reconocimiento, porque había una trayectoria de mucha gente, como bien dices, que ha aportado por San Diego. Entonces, pues como lo recuerdan y por ejemplo en este momento que ustedes están haciendo esta actividad muy significativa, de verdad, para recordar a tanta gente que ha dado mucho por nuestro pueblo, pues lo recuerdan como una gran persona, un gran músico, un gran ser humano. Sí, yo tuve la oportunidad ya en la última vez que le hicieron un reconocimiento, ya él en una situación deteriorada de salud, de que decían los muchachos, no, pues tu papá, pues sí, siempre bien rígido y todo, pero de repente un consejo, un chascarrillo, como te decía hace rato, el sentido del humor de él. Entonces sí, yo creo que lo recuerdan como un gran ser humano que en su momento estuvo para ellos y les dio el consejo. Entonces yo agradezco de verdad también a los reconocimientos que han dado y como familia pues obviamente muy orgullosos. También ahorita de reconocimientos en el año del 97, siendo gobernador del estado Vicente Fox Quesada, sí, se le entregó el reconocimiento en ese tiempo. Guanajuato educa con el ejemplo. Si recuerdas, fue una iniciativa de por ahí.
Entonces mi papá lo recibió también. Curiosamente, años después, mi hermano Juan Antonio, que es maestro también y le gusta mucho el básquetbol, también recibe ese mismo reconocimiento. Entonces, bueno, pues yo agradezco el reconocimiento a nivel municipal y a nivel estatal que ha tenido, y pues orgulloso, la verdad, claro de mi señor padre por esa parte. Sí, efectivamente. Y pues bueno, miren, en términos generales y pues prácticamente pues con esto tenemos una estampa ya pues muy establecida, muy reconocida, con matices muy particulares, pues de nuestro gran personaje, Antonio Llamas Álvarez. Ingeniero, muchísimas gracias. Siempre platicar con las personas nos trae nuevos aprendizajes, pero platicar con personas significativas siempre nos deja un buen sabor de boca y nos invita a toda la ciudadanía, a los cuales pues invitamos a que nos sigan en estas entrevistas, para que conozcan pues el por qué estamos en las condiciones que tenemos ahora, quiénes fueron los pilares, quiénes han trabajado, y que por supuesto pues son ejemplos porque no hay un interés particular. Sobre todo nos decían en el momento en el que se funda la secundaria, pues prácticamente no había salario, entonces es por amor a su pueblo. Y efectivamente muchas de las acciones, o la mayoría de las acciones que tienen éxito, si no se le infunde la pasión, el gusto, pues prácticamente estamos diciendo que están destinadas al fracaso. Necesitan la pasión, el gusto, y pues aquí tenemos un ejemplo de cómo ese gusto por la música, esa pasión, porque alguien que es apasionado no necesita decir que le gusta, porque se ve, ¿verdad? Inmediatamente, tú lo pones y es un músico frente a un instrumento y se ve cómo disfruta la música. Lo mismo en la docencia y cualquiera de las artes y cualquier actividad. Pues bueno, ingeniero, muchísimas gracias, ha sido un gusto saludarte. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos, gracias por suscribirse a nuestro canal, gracias por darle like y recomendar. Los invitamos a continuar, a que nos sigan y que nos visiten en esta serie de entrevistas para rescatar el acervo cultural de nuestro municipio. Muchísimas gracias y hasta la próxima.